El sonido de los tambores resuena entre las montañas y los valles de México. En el horizonte, el brillo dorado del sol acaricia la superficie de los lagos que atraviesan el vasto imperio azteca. En un mundo donde los imperios europeos ya dominaban con armas de fuego y armaduras de hierro, los aztecas, sin acceso a esos recursos, construyeron uno de los sistemas militares más impresionantes de todos los tiempos. ¿Cómo logró un pueblo sin pólvora, sin caballos, sin la tecnología que transformaría la guerra en los siglos siguientes, establecer una supremacía tan abrumadora sobre sus enemigos? Los aztecas no eran solo guerreros. Eran estrategas, conocedores del terreno y maestros en tácticas que ponían en jaque incluso a los ejércitos más poderosos de su época. Sin cañones, sin espadas de metal, sin armaduras pesadas, ¿cómo podían ganar tantas batallas y conquistar imperios enteros? La respuesta va mucho más allá del uso de armas. Se trata de un sistema de guerra profundamente arraigado en su sociedad, en su cultura y en una manera única de entender el mundo. Hoy, nos sumergiremos en esa historia, cómo los aztecas ganaban guerras no con los recursos de un imperio industrial, sino con habilidades refinadas y una filosofía militar que desafiaba la lógica de su tiempo. Ahora que hemos planteado el misterio y la grandeza de la conquista azteca, vamos a adentrarnos en la base de ese poder, una sociedad profundamente militarizada, donde cada guerrero se convertía en una pieza clave no solo para la supervivencia, sino también para el ascenso social. La guerra no era solo una parte de la vida para los aztecas, era la esencia misma de su existencia. La sociedad azteca vivía inmersa en un ciclo de guerra que alimentaba su economía, su religión y su identidad. Cada aspecto de la vida azteca estaba, de alguna manera, conectado con el combate. La idea de que la guerra era algo más que un simple conflicto militar era fundamental. Para los aztecas, la guerra tenía un significado profundo y espiritual. Era, ante todo, una expresión de su devoción a los dioses. Desde los primeros años de vida, los niños aztecas eran preparados para el combate. Las escuelas de formación, conocidas como Telpochcali y Calmecac, eran donde los jóvenes comenzaban su entrenamiento militar. El Telpochcali estaba destinado a los hijos del pueblo común, mientras que el Calmecac era reservado para los hijos de la nobleza. Incluso los hijos de las clases bajas, alejados de la élite, recibían instrucción en combate como parte de su educación básica. Pero la verdadera fuerza militar azteca provenía de las clases guerreras. La sociedad azteca valoraba tanto el poder de la guerra que el estatus social de un individuo estaba estrechamente ligado al número de victorias y prisioneros capturados. La guerra ofrecía a los aztecas una oportunidad de ascenso social. Un joven guerrero podía, mediante su valentía en el campo de batalla, lograr grandes hazañas y, con ello, una posición elevada en la jerarquía social. Los prisioneros capturados en combate no eran simplemente ejecutados, eran considerados trofeos, con frecuencia, llevados para ser ofrecidos en ceremonias religiosas. Capturar al enemigo sin matarlo era un acto de honor, una habilidad que demostraba respeto por los dioses y por la vida humana. Esta sociedad vivía en una constante preparación para la guerra. No existía un momento en que los aztecas no estuvieran listos para defender sus tierras o expandir su dominio. La guerra era, en esencia, la fuerza que los mantenía unidos y fuertes, tanto en el campo de batalla como dentro de su estructura social. Si los aztecas fueron definidos por su devoción a la guerra, los guerreros de élite eran su verdadera fuerza impulsora. La nobleza azteca era altamente valorada por su habilidad en el combate, y entre ellos se encontraban los guerreros más temidos y respetados del imperio. Entre estas fuerzas de élite, destacan dos órdenes, los guerreros jaguar y los guerreros águila. Estas clases no eran simplemente un título militar, eran símbolos de honor, prestigio y un estatus elevado dentro de la sociedad. Estos guerreros eran seleccionados entre los jóvenes más prometedores, que habían demostrado coraje, destreza y habilidades excepcionales en el campo de batalla. Para ser elegido como guerrero de élite, el aspirante debía haber capturado un número específico de prisioneros, una hazaña notable, ya que los aztecas no buscaban simplemente matar, sino capturar para los sacrificios rituales. El número de prisioneros capturados era el principal criterio para ascender al rango de élite. La clase guerrera azteca no solo combatía con valentía, sino que también representaba a los propios dioses. Los guerreros jaguar, por ejemplo, estaban asociados a Tezcatlipoca,
el dios de la noche, la guerra y la venganza. Por su parte, los guerreros águila estaban vinculados a Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra. Al vestir sus atuendos ornamentados, pieles de jaguar o plumas de águila, los guerreros se convertían en una personificación viviente de los dioses durante la batalla. Esto no solo les otorgaba un inmenso poder psicológico sobre sus enemigos, sino que también les daba una sensación de inmortalidad espiritual. El entrenamiento para estas órdenes de élite era sumamente riguroso. Cada guerrero pasaba por una formación intensiva en combate cuerpo a cuerpo, estrategias de guerra, y adquiría además un conocimiento profundo de la religión y de los rituales aztecas. El concepto de honor era tan fuerte que, muchas veces, estos guerreros preferían una muerte gloriosa en combate antes que vivir sin prestigio. Más allá de su destreza individual, los guerreros de élite aztecas eran entrenados para luchar en unidades cohesionadas, con estrategias de ataque que incluían emboscadas, cercos y asaltos relámpago. Pero lo que realmente diferenciaba a estos guerreros de élite de otros ejércitos de la época era su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Para los aztecas, la guerra no consistía únicamente en matar, sino en capturar. Para los aztecas, el combate cuerpo a cuerpo no era simplemente una cuestión de fuerza bruta, era un arte. Cada movimiento en el campo de batalla requería precisión, agilidad y una técnica refinada. Y el arma principal de los guerreros aztecas en el combate cuerpo a cuerpo era el macuahuitl, una espada de madera con hojas de obsidiana incrustadas en los bordes. Esta arma, con su filo afilado de obsidiana, podía cortar con la misma precisión y letalidad que una espada de acero. Para los guerreros aztecas, el macuahuitl era una extensión de su propia fuerza. No era solo una herramienta de destrucción, sino también un símbolo de la conexión espiritual entre el guerrero y el universo. Cada golpe era visto como un sacrificio a los dioses, una ofrenda en nombre de la victoria. Los guerreros de élite aztecas eran maestros en el uso del macuahuitl, empleando un estilo de lucha veloz, preciso e impredecible. Al enfrentarse a sus enemigos, el objetivo no era simplemente matar, sino capturar. Durante el combate, el guerrero buscaba desarmar e incapacitar al oponente, con la intención de inmovilizarlo y llevarlo como prisionero. Este enfoque, más estratégico que brutal, era una táctica fundamental para los aztecas, ya que valoraban más la captura de prisioneros que la muerte del enemigo. Además del macuahuitl, el tepostopilli, una lanza con punta de obsidiana, también se utilizaba ampliamente en el combate cercano. Con esta arma, los guerreros aztecas podían luchar de manera más versátil, tanto a corta como a media distancia. El tepostopilli, combinado con una defensa sólida mediante escudos de madera y cuero, ofrecía un equilibrio entre ataque y protección. Pero lo que realmente distinguía el combate azteca era la habilidad física de sus guerreros. Mientras que muchos de sus enemigos se basaban en la fuerza bruta, los aztecas eran ágiles y entrenados para esquivar y atacar con precisión. La lucha no era solo cuestión de resistencia, sino de destreza, estrategia, en muchos casos, de sacrificio. Con su increíble dominio del combate cuerpo a cuerpo, los aztecas no se limitaban a enfrentamientos directos. Para ellos, el campo de batalla era mucho más amplio, y el conocimiento del territorio se convertía en un arma tan poderosa como cualquier espada o lanza. ¿Qué diferencia a un gran ejército de uno invencible? La respuesta no está solo en las armas, sino también en el dominio del entorno. Y los aztecas eran maestros en utilizar su territorio para transformar cualquier ventaja en una victoria estratégica. En el corazón del imperio azteca, el Valle de México ofrecía un mosaico de lagunas, montañas y valles que formaban el escenario perfecto para una guerra de guerrillas. Los aztecas no solo luchaban con sus armas, también luchaban con el terreno. El imperio azteca se extendía sobre una región llena de desafíos geográficos, pero ellos sabían cómo convertir esos desafíos en fortalezas. Las chinampas, islas artificiales hechas de tierra y vegetación que flotaban sobre los lagos, fueron una invención azteca que les proporcionó una base operativa única. Estas islas jardín no solo eran una fuente vital de alimento, sino también un punto estratégico fundamental. Los aztecas utilizaban las chinampas para moverse rápidamente, atacar por sorpresa y desaparecer con la misma rapidez. En el campo de batalla, las emboscadas eran una táctica común. Los aztecas esperaban pacientemente a que sus enemigos se acercaran y, en el momento justo, lanzaban ataques rápidos y devastadores.
Eran expertos en guerra de guerrillas, ataques relámpago, estrategias de sorpresa y movimientos sigilosos. Sabían esconderse y atacar con precisión, convirtiendo cada batalla en una demostración de su astucia militar. Otro aspecto crucial era su conocimiento de las condiciones climáticas y de los ciclos naturales de los lagos. El clima era observado con atención, y las estrategias de guerra se adaptaban según la estación del año. Durante la temporada de lluvias, por ejemplo, sabían que el terreno se volvía más difícil de transitar, y usaban eso para preparar emboscadas en zonas específicas. También aprovechaban los lagos para ocultar movimientos de tropas o como barreras naturales contra invasores. Con esta habilidad para manipular el terreno y usar la naturaleza a su favor, los aztecas no veían la guerra solo como un enfrentamiento físico, sino como una interacción entre el ser humano y su entorno. Para ellos, la guerra era una extensión de la propia naturaleza, una lucha por la supervivencia y por el dominio del mundo que los rodeaba. La guerra no se trataba únicamente del combate directo, también implicaba una red de inteligencia, espionaje y manipulación política. Ahora los aztecas no eran solo guerreros hábiles, eran estrategas natos. La guerra no se reducía a un enfrentamiento directo en el campo de batalla, sino a una serie de maniobras psicológicas y tácticas destinadas a debilitar al enemigo incluso antes de que comenzara el combate. Su enfoque estratégico era cuidadosamente planificado, involucrando diplomacia, inteligencia y una amplia red de aliados e informantes. Antes de iniciar una guerra, los aztecas solían debilitar a sus enemigos por medios políticos. Esto podía implicar la formación de alianzas, el fomento de rivalidades entre tribus, o incluso la difusión de información que desestabilizara al gobierno enemigo. La política azteca se movía a menudo por el deseo de expansión territorial, pero entendían que la mejor manera de garantizar una victoria duradera era desgastar al enemigo tanto económica como políticamente, de modo que la guerra fuera el último recurso. Cuando la guerra finalmente estallaba, la inteligencia militar desempeñaba un papel fundamental. La red de informantes era extensa, y los aztecas se beneficiaban de un sistema de espionaje que proporcionaba datos sobre los movimientos enemigos, sus fortalezas y debilidades. Estos informantes eran clave para planificar ataques sorpresa, identificar puntos vulnerables del enemigo e incluso desestabilizar la moral de sus tropas. Además, los aztecas utilizaban estrategias psicológicas con gran eficacia. Sabían que el estado anímico podía definir una batalla antes de que se desenvainara una sola espada. El uso de gritos de guerra, danzas rituales y la exhibición pública de prisioneros capturados eran tácticas diseñadas para infundir terror y desmoralizar al oponente. El objetivo era debilitar la voluntad del enemigo, hacerle sentir que la derrota era inevitable. Otro elemento crucial de la estrategia azteca era la rápida movilización de sus tropas. La construcción y el mantenimiento de caminos que conectaban distintas ciudades y regiones permitía que los ejércitos se desplazaran con velocidad. Estas vías facilitaban ataques relámpago, retiradas estratégicas y aseguraban el control sobre vastos territorios, evitando que los enemigos se infiltraran en zonas clave del imperio. Pero la estrategia no se limitaba al conflicto armado. Los aztecas también entendían la importancia de controlar rutas comerciales y fuentes de recursos. Su capacidad para dominar el suministro de alimentos, especialmente gracias a las chinampas, les otorgaba una ventaja logística esencial. Incluso durante un asedio, el imperio azteca podía sostener a sus fuerzas, mientras que los enemigos muchas veces caían ante la escasez y el hambre. Con estas maniobras meticulosamente calculadas, los aztecas no solo luchaban, jugaban un juego psicológico, político y logístico en múltiples niveles. Cada batalla era solo una parte de un plan más amplio, y cada victoria, por sangrienta que fuera, era apenas una etapa en su proceso de dominación y control. Aunque el imperio azteca no contaba con el metal como material predominante para la construcción de sus armas, como ocurría en las culturas de Eurasia, supieron adaptar su fuerza militar a los recursos naturales que tenían a su alcance. Sus armas eran simples, pero increíblemente eficaces, diseñadas para causar el mayor daño posible y explotar las debilidades de sus enemigos. El uso de obsidiana, madera y cuero permitió a los aztecas crear un arsenal único, que combinaba funcionalidad con inteligencia táctica. Las armas aztecas no eran solo herramientas de combate, sino también símbolos culturales y religiosos, muchas veces vinculadas al honor y al sacrificio.
Echemos un vistazo a algunas de las principales armas utilizadas por los guerreros aztecas. El arco y la flecha eran unas de las armas más comunes en manos de los guerreros aztecas, especialmente entre los arqueros que formaban la primera línea del ejército. Aunque el arco era de construcción sencilla, las flechas aztecas estaban equipadas con puntas de obsidiana, un material increíblemente afilado, lo que las hacía extremadamente eficaces. La obsidiana permitía una precisión letal, con puntas capaces de perforar armaduras ligeras, piel e incluso estructuras óseas con facilidad. Los arqueros aztecas también empleaban técnicas específicas de disparo, como los tiros de largo alcance, diseñados para alcanzar al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Además, los arqueros no disparaban únicamente en línea recta, eran entrenados para lanzar en forma circular, aprovechando la curvatura del tiro para golpear objetivos inesperados. Ese entrenamiento avanzado y su precisión eran esenciales para desestabilizar las filas enemigas antes de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El arco y la flecha también formaban parte de estrategias psicológicas, en las que los guerreros aztecas podían disparar en masa, creando una lluvia de flechas que desorientaba y debilitaba la moral del enemigo. El uso de flechas con puntas envenenadas o incendiarias también era una táctica empleada para sembrar aún más pánico y confusión entre los adversarios. El atlatl era una especie de lanza o bastón utilizado para lanzar dardos o jabalinas con mayor fuerza y precisión. El atlatl ampliaba significativamente el alcance y el poder de los guerreros aztecas, permitiéndoles lanzar sus armas con una fuerza comparable a la de un arco, pero con una precisión letal a mayores distancias. Gracias a ello, los aztecas podían atacar a sus enemigos desde una distancia segura, sin necesidad de acercarse físicamente a la línea de combate. Este dispositivo permitía a los aztecas mantener el control del enfrentamiento, ya que podían atacar de manera sigilosa o a distancia, sin comprometer su posición ni su seguridad. El atlatl también era una arma muy eficaz en terrenos difíciles, como bosques o zonas montañosas, donde los arqueros podían tener dificultades para apuntar directamente. Además, estas eran solo algunas de las muchas armas utilizadas por el poderoso imperio azteca, un arsenal vasto e ingenioso, que iba desde afiladas hojas de obsidiana hasta lanzas y arcos construidos con precisión artesanal. Cada arma reflejaba no solo la destreza de sus guerreros, sino también la sofisticación militar de una civilización que dominaba el arte de la guerra con maestría y estrategia. Las armaduras aztecas estaban hechas principalmente de cuero y fibras vegetales, materiales que ofrecían una combinación de resistencia y ligereza. La más famosa de estas protecciones era la coraza de cuero, que cubría el torso y la espalda del guerrero. Este tipo de armadura se elaboraba con capas superpuestas de cuero tratado, a veces decoradas con pieles de jaguar u otros animales, lo que no solo proporcionaba protección, sino también un aspecto intimidante y simbólico. Los guerreros de élite, como los guerreros jaguar y los guerreros águila, utilizaban estas pieles de forma ritual, como parte de su atuendo de batalla. Además, las cabezas de jaguar y las plumas de águila en sus armaduras no eran meros adornos, simbolizaban el vínculo espiritual entre los guerreros y los dioses de la guerra. Junto con las corazas, muchos guerreros también portaban escudos, hechos de madera reforzada y cuero, frecuentemente decorados con símbolos y figuras religiosas. Estos escudos eran lo suficientemente ligeros como para ser manejados con agilidad, pero aún así ofrecían una protección considerable contra los ataques. Los escudos aztecas no eran solamente herramientas defensivas, sino también medios de identificación. Muchos guerreros personalizaban sus escudos, reflejando su posición social y sus logros militares. En combate, la función de estas armaduras y escudos era permitir que los guerreros se movieran con rapidez, mientras mantenían la protección necesaria para luchar de forma efectiva. A diferencia de los soldados europeos de la época, que a menudo estaban limitados por armaduras pesadas y difíciles de maniobrar, los guerreros aztecas podían adaptarse con facilidad al terreno y aplicar tácticas de guerrilla, manteniendo la movilidad como elemento clave de su estilo de guerra. Los aztecas, con su extraordinaria combinación de tácticas, armamento y estrategia, demostraron un enfoque único y eficaz hacia la guerra. En un mundo donde la mayoría de las civilizaciones estaba limitada por la tecnología militar de su tiempo, los aztecas mostraron que, con inteligencia, adaptación y un profundo conocimiento del terreno, era posible superar enormes obstáculos.
Aún sin el uso de metales pesados o armaduras convencionales, el Imperio Azteca se convirtió en una de las civilizaciones más formidables de Mesoamérica. Su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, el uso estratégico de armas naturales como el macuahuitl y el atlatl, y su destreza en emboscadas y tácticas de guerrilla los convirtieron en enemigos temidos en todo el continente. Pero quizás el aspecto más fascinante de su guerra estaba en la manera en que se entrelazaba con sus creencias religiosas y culturales. Para los aztecas, la guerra no era solo un medio de conquista, sino un reflejo de su visión espiritual del mundo. Cada batalla, cada prisionero capturado, tenía un propósito mayor: servir a los dioses y garantizar la continuidad del universo. Además, el uso del conocimiento geográfico, las redes de caminos y la capacidad de manipular las condiciones naturales fueron elementos esenciales para asegurar la victoria. Al mismo tiempo, sus armaduras ligeras y escudos adaptables no comprometían su movilidad, permitiendo que los guerreros conservaran la agilidad necesaria para un combate efectivo. La combinación de inteligencia estratégica, preparación meticulosa y respeto por su entorno natural hizo de los aztecas una potencia militar que desafiaba todas las expectativas. Por eso, entender cómo los aztecas lograban vencer sin armas ni armaduras convencionales nos deja una lección poderosa sobre resiliencia e innovación. A veces, la verdadera fuerza de un imperio no está solo en su capacidad de aplastar al enemigo, sino en la habilidad de utilizar los recursos a su alrededor con ingenio y visión. Si esta inmersión en la genialidad azteca te sorprendió, imagina lo que aún queda por descubrir en la historia. Suscríbete al canal y sigue explorando los secretos de las civilizaciones más increíbles que hayan existido.